Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Economía. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir a Hora 25. ¿Cómo está? ¿Cansada de la campaña? A 5 días de las elecciones, ¿cuál es su lectura de la situación? No, yo estoy muy decidida a hacer todo lo posible por ganar el domingo, claro. ¿Cómo ve honestamente el panorama? ¿Hay posibilidad de una reedición del gobierno progresista? Yo espero que ganemos las elecciones porque creo que es lo que necesita este país, lo que se merece este país también. Y yo creo que en estos días de campaña los ciudadanos están pudiendo ver muy bien pues a un presidente del gobierno que es una persona honesta, una persona limpia, que explica lo que hemos hecho y también cuál es su visión de futuro, y enfrente pues la nada o algo aún peor, ¿no? Una vuelta al pasado, a la España en blanco y negro, a la que yo francamente no quiero volver, y creo que no quieren volver los españoles. El PSOE empezó fuerte la campaña con aquello de nosotros tenemos a Nadia y ellos a nadie. Era cuando se planteaba la campaña en una línea económica, pero estamos viendo en la recta final de la campaña, vemos a las claras que la economía no ha sido ni de lejos el centro de la campaña. ¿A qué lo atribuye? Pues la verdad es que la economía va bien y todos los datos lo confirman, y todos los organismos internacionales están revisando al alza sus previsiones de crecimiento. Es evidente que las familias tienen dificultades por la subida de los precios, por la subida de las hipotecas, pero lo estamos afrontando mucho mejor que los países de nuestro entorno, y la inflación está ya por debajo del 2%. Es decir, que la economía va bien. Y supongo que es por eso por lo que la oposición no ha querido debatir de economía. Fíjese, Aymar, que yo llevo semanas pidiendo un debate con la persona que vaya hipotéticamente a liderar la política económica de un hipotético gobierno del PP y Vox, que por supuesto espero que no suceda, y no he tenido esa ocasión. Y yo creo que en los distintos debates e intervenciones se ve que el líder de la oposición, el señor Feijóo, no quiere debatir, no quiere exponer ideas, porque su programa electoral probablemente pues hace aguas por todos lados desde el punto de vista de la economía. Fíjese, sobre la base del programa publicado, se trata de un agujero de 20.000 millones en las cuentas públicas. No se cumplirían las reglas fiscales europeas, salvo que haya un programa oculto de recortes. Y yo creo que por eso no quieren debatir, ¿no? Porque en cuanto que uno empieza a rascar un poco en el programa, pues como le digo, hace aguas, y son muchas las dudas que se suscitan. ¿Usted cree que el Partido Popular tiene un programa oculto? Yo creo que al Partido Popular le han pillado esta convocatoria electoral con el pie cambiado, porque ellos apostaron todo a que la economía española se iba al garete, ¿no? Y recordará usted hace un año el señor Feijóo, igual que hizo antes el señor Casado, diciendo que venía una hecatombe, que venía una gran crisis, una gran recesión. La realidad es que la economía española se ha recuperado con mucha fuerza, que está creciendo con fuerza, que hay 20.900.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, y les ha pillado con el pie cambiado, y por eso supongo que han tenido que montar un programa incoherente y que no tiene nada de responsabilidad fiscal, que no da ninguna tranquilidad. Fíjese usted si generará preocupación e intranquilidad que ha salido el portavoz de Economía del Partido Popular, el señor Bravo, diciendo no vamos a bajar los impuestos a lo loco, como mensaje para tranquilizar a inversores, ciudadanos, empresas, mercados. Bueno, a mí esto me parece que genera mucha inquietud, y con las cosas de comer no se juega. Por eso yo creo que hay que exigir, ¿no?, que se nos explique. Hablando de los impuestos, hoy el gobierno de Baleares, del Partido Popular, ha aprobado la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos, entre abuelos y nietos y entre cónyuges. ¿Qué le parece esto? Bueno, la verdad es que lo único, digamos, que guía el programa y la acción del Partido Popular, ya vemos que es defender unos intereses muy concretos, y que por lo demás pues todo es muy confuso, ¿no? Porque la reforma laboral, ¿la vamos a derogar? ¿No la vamos a derogar? La subida de las pensiones, bueno, esta semana hemos hablado mucho justamente de este tema, ¿no? ¿Se van o no a revalorizar con arreglo al IPC? Es que me parece que es muy importante dar tranquilidad a los pensionistas de nuestro país, y todo así han ido dando bandazos, pero lo único que tienen muy claro yo creo que es defender algunos intereses muy concretos, como vamos viendo allí donde entran. También vemos que allí donde entran lo primero que hacen es subirse los sueldos, ¿no? Lo cual también genera bastante inquietud con respecto a la gestión del dinero público, claro.
¿Dónde se están subiendo los sueldos? ¿A qué se refiere? En bastantes ayuntamientos, ¿no? Lo primero que vemos que hacen, en fin, yo veo una sucesión de ayuntamientos en los que los nuevos equipos municipales que han dicho que iban a hacer recortes y que iban a llevar una gestión impecable de lo público, pues lo primero que hacen es subirse los sueldos o tomar decisiones como quitar carriles bici y dar marcha atrás en inversiones financiadas con fondos europeos, lo cual también genera inquietud. ¿Qué va a pasar con los fondos europeos, ¿no? Porque si la agenda de un hipotético gobierno es revertir todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos acordado, pues se pararán esos fondos europeos que están siendo claves para la economía española. ¿Ustedes de verdad piensan que si el PP gobierna están en riesgo los fondos europeos o eso es un calentón argumental de campaña? Mire, yo solo tengo una cosa clara y es que ha sido muy difícil conseguir esos fondos europeos. Es un trabajo diario muy intenso. El presidente Pedro Sánchez tuvo que convencer al resto de los líderes. Modestamente yo trabajé muy intensamente y durante todo ese tiempo el Partido Popular lo que hizo fue boicotearlo aquí y en Bruselas, ¿no? Entonces, creo que el punto de partida nos da muy poca confianza, ¿no?, sobre que vayan a seguir impulsando este proceso de modernización, para no hablar de que una gente que es negacionista del cambio climático difícilmente va a poder seguir encauzando las inversiones y el proceso de modernización en el que está nuestro país, que tenemos que culminar en la próxima legislatura. Pero no es un exceso argumental intentar convencernos de que una comisión liderada por una señora del PP, como es Ursula von der Leyen, va a coger y va a llegar un gobierno del PP a España y va a decir, bueno, no, os cortamos los fondos, PP. Bueno, fíjese, me hace gracia que haga usted este símil, porque dése cuenta de que esta ola de ultraderecha que estamos en estos días viendo, ¿no? No es exclusiva de nuestro país, es una ola que se está dando en toda Europa. Ya estamos, en fin, los gobiernos de Polonia y Hungría, que por cierto no han recibido fondos europeos, el gobierno de Meloni en Italia, que por cierto tiene suspendidos los fondos europeos, algunos otros países del norte de Europa. España es el muro de contención de esta ola de ultraderecha y yo creo que es fundamental que sigamos así, porque Europa no es una entelequia en Bruselas. Europa está compuesta de sus gobiernos y es muy importante que toda Europa y España a la cabeza, ¿no?, sigamos avanzando y con una agenda que nos permita liderar los próximos años en un mundo que está muy turbulento. En este sentido, usted que tiene buenas relaciones con eso que llamamos Europa, ¿usted detecta preocupación en las instituciones europeas por un posible gobierno de PP y Vox? Bueno, todos mis compañeros del Ecofin, por supuesto, estaban bastante inquietos y todos muy apoyándonos y muy dando muchos ánimos y todos confiando en que efectivamente sigamos al frente del gobierno, porque en estos 5 años hemos construido día a día con un trabajo muy, muy serio, pues hemos recuperado el prestigio y la imagen de nuestro país. Fíjese, Aimar, le voy a comentar un tema un poco personal, ¿no? Yo estuve 12 años, como sabe, en Bruselas y durante esos años hubo momentos en los que fue muy difícil defender la imagen de mi país, porque durante muchos años éramos el país del paro, de la precariedad, de la corrupción, del conflicto en Cataluña. Y durante 5 años hemos justamente dado la vuelta a esta imagen de nuestro país y España está ahora en el papel que le corresponde como cuarta economía del euro y es un orgullo ver al presidente Sánchez y es un orgullo ir a las reuniones y que España lidere los grandes debates que se están produciendo desde las reglas fiscales a la reforma energética en Europa, ¿no? Y yo lo que veo y lo vemos cada vez más claro, ¿no?, es que un hipotético gobierno del PP y Vox lo que haría es devolver el conflicto a Cataluña, lo ha advertido hoy claramente el señor Abascal, volver el negacionismo climático y por tanto no podríamos liderar todo este proceso de modernización en Europa, o corrupción o aún peor. Hoy toda Bruselas se ha despertado con el periódico que leen todas las instituciones, ¿no?, Político, que se llama, con una página entera hablando de la relación del líder de la oposición con el narcotráfico, ¿no? Pues yo creo que esta no es la imagen que yo quiero de mi país. Yo quiero seguir con una imagen de liderazgo, de modernidad, de defensa de los derechos de la mujer, de los derechos de las personas LGTBI, en definitiva seguir avanzando, ¿no? Lo que hace el periódico Político al que se ha referido usted es una página en la que habla de la relación de Feijóo en el pasado con Marcial Dorado, entonces contrabandista de tabaco que terminó en la cárcel por narcotráfico. ¿Usted cree que ese asunto que la izquierda ha resucitado ahora en campaña con intensidad, primero Yolanda Díaz y después el Partido Socialista, ese asunto le resta un solo voto a estas alturas a Feijóo?
Eso yo lo ignoro. Yo no estaba hablando del uso en campaña, yo estaba hablando de que hoy yo lo primero que he visto por la mañana es una imagen de España en la que se vincula a un posible presidente del gobierno, que ya le digo que espero que no sea así, con el narcotráfico. Hombre, yo no quiero volver a los años en los que España era conocida por temas negativos, ¿no? Yo creo que hemos construido en estos 5 años una imagen del país de la que yo me siento orgullosa, la mejor España, la que yo he conocido en estos 5 años. Y yo quiero que sigamos en esa línea, ¿no? Y que España juegue el papel que le corresponde también en el escenario europeo e internacional. Ha mencionado usted las palabras de Abascal hoy en los desayunos de Europa Press, diciendo que si ellos entran al gobierno, PP y Vox, que volverían las tensiones a Cataluña. Y le ha preguntado Javier García Vila, el director de Europa Press, pero las tensiones como en 2017, y ha dicho Abascal, o peor. ¿Esto usted qué lo sugiere? Bueno, pues yo efectivamente no quiero volver a ese periodo tan negro que todos sufrimos, todos recordamos el drama del enfrentamiento entre catalanes, entre familias, entre amigos, y creo que en estos 5 años hemos hecho un gran trabajo, la verdad, recomponiendo esa relación, recomponiendo la convivencia entre los catalanes. Ha sido un esfuerzo enorme y una enorme generosidad por parte de muchas personas, pero yo creo que nos ha puesto en una Cataluña que no tiene nada que ver con la de 2017, ¿no? Y yo eso lo tengo muy claro, no quiero volver ahí, ¿no? Por eso es tan inquietante, ¿no?, ver este tipo de declaraciones en las que se plantea un futuro para España que francamente pues es muy negro. Y hablando de Abascal, mañana el presidente Sánchez y Yolanda Díaz debaten con Santiago Abascal en Radio Televisión en Española, en un debate que la tele pública planteó a 4, pero al que Feijóo dijo que no iba, y por lo tanto se convierte en un debate a 3 con los dos, digamos, representantes de los partidos del gobierno progresista y con Vox en el otro lado. Es un debate, decíamos ahora, inédito, raro, puede que peligroso para alguna de las partes. Todavía no sabemos quién tiene más que perder y quién tiene más que ganar en el debate de mañana. ¿Usted qué riesgos le ve a ese debate? Bueno, yo creo que el primero que tiene un gran riesgo es el señor Feijóo por no ir, porque la silla vacía impide que uno exponga su punto de vista. Normalmente es que, claro, estos debates sirven para exponer las propuestas que uno hace. Es verdad que justamente el Partido Popular y el señor Feijóo ha intentado hacer una campaña llena de despistes, de pistas falsas para que nadie hable de las propuestas, ¿no? Pero bueno, yo creo que los españoles son inteligentes y los españoles quieren saber cuál es la propuesta y cuál va a ser la agenda de un hipotético gobierno liderado por esos candidatos, ¿no? Y yo creo que el debate permitirá ver al presidente del gobierno pues como la única persona que tiene una agenda muy clara de la España que quiere para los próximos 4 años, porque en realidad durante estos 5 años ya hemos puesto en marcha un proceso de modernización que nos está permitiendo avanzar y transformar nuestra economía y avanzar también en derechos sociales en nuestro país. Y en la próxima legislatura lo que se trata es de dar tranquilidad, calma a los ciudadanos, a las empresas, a los inversores, culminar este proceso de modernización y consolidar los avances. Desde luego lo que no hay que hacer es volver a las recetas fallidas del pasado, bajadas masivas de impuestos, políticas que no traten de aprovechar las oportunidades de la nueva economía verde y digital, ¿no?, que al final yo creo es lo que nos traería un hipotético gobierno PP-Vox. Y también es inquietante el que cada vez más, a lo mejor no notamos tanto la falta del señor Feijóo, porque como el Partido Popular está asumiendo las posiciones de Vox cada día más, ¿no?, y los vemos en ese negacionismo climático, cómodos con la restricción de los derechos de las mujeres, con la restricción de los derechos de las personas LGTBI, pues cada vez se les diferencia menos, así que a lo mejor ni siquiera lo echamos de menos, ¿no? Hablando de los debates y de los derechos de las mujeres, hoy se ha producido algo en un debate en la Comunitat Valenciana entre los cabezas de lista al Congreso, y estaban por el Partido Socialista la ministra Diana Morant y por el Partido Popular estaba Esteban González Pons. Y la ministra se refería permanentemente al cabeza de lista del PP como señor Pons, y Esteban González Pons se refería permanentemente a la ministra como Diana, hasta que ha habido un momento en el que ella le ha dicho: señor Pons, le pido que ya no que me llame ministra, sino que
me dé el mismo trato que le estoy dando yo a usted. Yo le estoy llamando señor Pons, llámeme señora Morant. Y Esteban González Pons se ha indignado y ha empezado a decir, pues le voy a llamar ministra. Y además estaba ahí, en ese mismo debate, el líder de Vox en la Comunitat Valenciana, que fue condenado en el pasado por maltrato psicológico a su mujer y de hecho apartado por su partido para la Generalitat Valenciana, y que lo mandan de número 1 al Congreso. Y entonces él ha empezado a decir señoría. Bueno, ha habido cierta mofa hacia Diana Morant por reclamar que se le tratara por lo menos de usted, o por lo menos con su apellido, ¿no? Con un tratamiento mínimamente formal a una ministra del Gobierno de España. ¿Qué le sugiere a usted eso? Bueno, yo lo venía viendo justo en el coche viniendo a la entrevista y ahora lo voy a compartir en las redes sociales porque me parece... Me ha suscitado dos sentimientos. Ya dejemos la cabeza a un lado, ¿no? En primer lugar, me da la sensación de que están entrando en las instituciones lo que eran los bullies del colegio, ¿no? Los abusadores que maltrataban a las personas que les parecían más débiles y que están constantemente con una actitud de abuso, ¿no? Con respecto, en este caso es con respecto a una mujer, pero puede ser con respecto a una persona LGTBI o una persona que ellos consideren que no merece su respeto, ¿no? Y el segundo pensamiento que he tenido es el de que efectivamente cada vez se diferencia menos el PP de Vox, porque los dos se han comportado de la misma manera y los dos han demostrado una absoluta falta de respeto a las mujeres, porque no era la ministra Morant, es que a las dos candidatas mujeres las trataban por su nombre de pila y han hecho mofa y chanza, ¿no? Y en tan poco tiempo, ¿cuántos pasos atrás hemos dado, no? Porque es que hace semanas que se han producido las elecciones municipales y autonómicas y parece que es que hemos desandado décadas en términos de lo que hemos aprendido de respeto, lo cual demuestra que lo primero que hacen este tipo de gobiernos de derecha y de ultraderecha, que cada vez se diferencian menos, es recortar los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGTBI o de cualquier minoría que consideren que no merecen el respeto. A usted en estos 5 años como vicepresidenta, en su trato permanente con el mundo de la empresa, ¿ha sufrido en alguna ocasión, alguna circunstancia, algún trato que haya pensado usted, si fuera vicepresidente con esto no me lo habrían hecho? Pues sin ninguna duda, sí, me ha sucedido mucho. Y pues mire, empezando por esto mismo, el trato del nombre de pila. Es muy habitual que a mí me llamen Nadia, que no tengo ningún problema y me encanta, ¿no? Pero es muy habitual cuando estoy segura de que a un ministro varón no lo llamarían por su nombre de pila. ¿Y lo plantea? ¿Se lo dice a su interlocutor? Pues a veces sí, a veces no. Tampoco hago de ello, pero creo que en el caso de este debate era necesario hacerlo porque era muy llamativo, claro. Hablando de empresarios, ¿el IBEX quiere que gane Feijóo? Pues yo espero que no, porque sería muy irracional que quieran cambiar la política económica del país, porque fíjese, a las empresas de este país nunca les ha ido tan bien como con este gobierno, al igual que a los trabajadores y a los ciudadanos de nuestro país, porque hemos gobernado para esa gran mayoría de españoles y de españolas, ¿no? Pero las empresas de nuestro país están teniendo un gran crecimiento económico, una mejora de sus márgenes, la creación de empleo está en niveles récord y además con los fondos europeos la perspectiva de inversiones que tenemos para los próximos años les está permitiendo abordar una modernización en clave verde y digital que hubiera sido impensable con otro gobierno. Porque, Aimar, es que es verdad, es que estos fondos están en España porque el presidente Sánchez hizo una labor de persuasión y de trabajo muy serio y consiguió estos fondos para nuestro país. Y por tanto yo creo que a las empresas de nuestro país les interesa, por supuesto, seguir con la política económica que funciona. Una política que es responsable, equilibrada, que está llevando a España a, por ejemplo, tener un resultado mejor en el contexto de la guerra de Ucrania que el resto de los países europeos. Es muy evidente. El otro día estuvo aquí en Hora 25, en ese mismo micrófono, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, y nos dijo, le leo literal, lo he querido transcribir literal para no parafrasear, el electorado progresista sabe que quien quiera políticas valientes dentro del gobierno tiene que votar a Sumar, porque a nadie se le escapa que si la política laboral y el salario mínimo hubiesen estado en manos de Nadia Calviño, no se hubiese subido el SMI al ritmo que se ha subido, ni se hubiera hecho la reforma laboral como se ha hecho. ¿A usted esto qué le sugiere? Yo es que no hago caso a este tipo de comentarios porque yo creo que todo el mundo sabe que en estos 5 años la política económica del gobierno la he dirigido yo con el presidente Sánchez, siempre perfectamente alineados.
Y además esa política económica nos ha permitido tener responsabilidad fiscal, bajar el déficit y la deuda y tener una confianza de los mercados que es extraordinaria. Fíjese, Aimar, no solo es que la prima de riesgo del bono a 10 años, que es lo que se utiliza como referencia, haya estado en torno a los 100 puntos básicos, es una situación positiva relativamente con todas las turbulencias que hemos pasado. Es que en los títulos a corto plazo, las letras del Tesoro, pagamos en este momento el mismo tipo de interés que Alemania. Yo creo que los ciudadanos de este país entienden de lo que estoy hablando, ¿no? España tiene la confianza de los mercados internacionales porque hemos hecho una política fiscal responsable. Pero además hemos atendido a la justicia social para reducir la desigualdad, que es uno de los lastres que veníamos arrastrando del pasado. Y reformas estructurales progresistas, en clave verde y digital, para aprovechar las oportunidades de esta revolución industrial en la que por primera vez en la historia España está bien situada, ¿no? Y esto lo hemos venido haciendo en 5 años, es una política coherente que yo creo da mucha tranquilidad también a los ciudadanos, porque si funciona, ¿para qué vamos a cambiar, no? Pero esa imagen que se ha podido establecer de determinados ministros diciendo vamos, 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 y usted, digamos, amarrando y diciendo frena, 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 tirando hacia debajo, esa imagen es absolutamente falsa. Eso no ha sido así durante esta legislatura. Mire, cuando uno está en este tipo de puesto, y yo llevo muchos años en este tipo de función, y la ministra de Hacienda le dirá lo mismo, los ministros de Economía y Hacienda tienen que escuchar todas las propuestas y todas las iniciativas, y todo se valora, todo pasa por los ministerios de Economía y Hacienda, y ver cuáles proceden y cuáles no en un determinado momento, cuáles pueden ser financiados o no con los presupuestos. Es decir, la ministra siempre habla del principio de realidad, ¿no? Yo creo que ella y yo, que somos siamesas, siempre nos reímos porque las dos tenemos una visión bastante común de las cosas, ¿no? Somos las que ponemos el principio de realidad, que es esta puede ser una buena idea, pero no ahora, o esta puede ser una buena idea, pero no la podemos financiar, porque tenemos que tomar políticas responsables, pensando en el presente, pero sobre todo en las generaciones futuras. Aimar, esto usted me lo ha oído decir ya más veces. Es que no podemos dejar a las generaciones futuras una montaña de deuda. Por eso hay que hacer una política fiscal responsable, como hemos hecho y como tenemos que seguir haciendo en la próxima legislatura, claro. Le escuchaba el otro día en esas entrevistas, conversaciones que se han montado en Ferraz entre el presidente y sus ministros, y el presidente Sánchez le preguntaba a usted: a ver, vicepresidenta, ¿estamos en condiciones en la próxima legislatura de lograr el pleno empleo? Como para decirle que no, ahí también, el presidente, ¿no? Y usted decía sí. ¿De verdad estamos en condiciones de lograr el pleno empleo? Sí, claro. Vamos a ver, en esta legislatura, con una pandemia, un volcán, una guerra, un episodio de inflación, hemos conseguido tener niveles récord de empleo y de afiliación a la Seguridad Social, esos 20.900.000 trabajadores. Hemos aumentado 2 millones las personas afiliadas a la Seguridad Social en estos 5 años, con todas las dificultades que hemos tenido, ¿no? Con la reforma laboral hemos conseguido bajar la temporalidad radicalmente, y esto hace que haya un entorno más favorable para las empresas y para los trabajadores, y con si llegamos a un acuerdo con los agentes sociales y conseguimos mejorar un par de cosas que yo creo tienen todavía margen de mejora, en la próxima legislatura podemos llegar al pleno empleo efectivo, que es bajar el paro estructural al 8%. Es una cifra que España no ha tenido nada más que justo en la burbuja inmobiliaria, justo antes de la crisis financiera, ¿no? Lo que es extraordinario en este momento, Aimar, es que la economía española está creciendo con fuerza y el empleo está creciendo con fuerza, y no hay una burbuja. Es una economía que crece con el tirón de las exportaciones, porque las empresas españolas están ganando competitividad, estamos ganando cuota de mercado, con las inversiones, con el consumo, sin grandes desequilibrios, y bajando además el déficit público y la deuda pública. Es decir, que estamos en un momento particularmente favorable desde el punto de vista de la economía española, con todo lo que está cayendo a nuestro alrededor. Vicepresidenta, ¿será usted candidata a presidir el Banco Europeo de Inversiones? En este momento yo lo que soy es candidata a ser la próxima vicepresidenta del gobierno al lado del presidente Sánchez, ¿no? Y espero que así sea, y porque el domingo tengamos un apoyo claro de la ciudadanía española. Y si no es así, ¿qué va a hacer usted? Es que no hago planes, la verdad, Aimar. Además, cada vez que según voy cumpliendo años, creo que es una pérdida de tiempo hacer planes, porque la vida da tantas vueltas y son tantos los imprevistos que surgen, ¿no? Así que yo, en lo personal,
no hago muchos planes, disfruto de lo mejor en cada uno de los momentos y ahora mismo estoy centrada en que ganemos estas elecciones, porque creo que es importante para España y es muy importante para Europa, porque tenemos que ser ese muro de contención y tenemos que seguir impulsando una Europa que progresa, una Europa que mira al futuro con confianza. Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno, gracias por venir a Hora 25. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a los oyentes.